El siguiente programa es una producción de Efraín Rodríguez Producciones. Portal Hidalgo, el espacio que te pone en contacto con especialistas de los grandes misterios de la humanidad. Salvador Mora, José Chávez y un grupo de especialistas quedan con ustedes. Grado 33 comienza. Grado 33. Muy buenas noches, amigos, sean bienvenidos a una emisión más de su programa Grado 33. Estamos completamente en vivo como todas las noches a través de www.portalhidalgo.com y de la red social en Facebook como Portal Hidalgo. Se abren las líneas telefónicas en cabina 313-7433, 313-7433 y así también sus mensajes, dudas, sugerencias a través de la red social en Facebook como Portal Hidalgo. Amigos, recuerden, sus opiniones, dudas, sugerencias son de gran importancia para todos nosotros. Y hoy, en este jueves, es un programa especial, amigos, porque vamos a tener de temática la ciencia de la conciencia. Su nombre lo dice todo, es algo que es sumamente interesante y reflexivo. Y sobre todo, amigos, pues tenemos de invitado especial nuevamente a una persona que ya es muy cercana al programa, a la producción, a nosotros y también, si me permite decirlo, en la amistad. Me refiero al doctor Odilon González Hernández. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Salvador? Buenas noches, Francisco. Buenas noches a todos. Aquí aprovechando este espacio para departir, para compartir esta información que pueda servirnos de herramienta para poder enfocar nuestra vida de una manera, como su nombre lo dice, más consciente y tratar de sacarle el mayor provecho. Con mucho cariño, con mucho amor, estamos listos para empezar nuestro programa. Muy amable, doctor, le agradecemos mucho su presencia y también saludamos a nuestro compañero Francisco Espinosa. Francisco, buenas noches. Buenas noches, doctor Odilon. Buenas noches, Salvador. Pues un gustazo compartir la mesa con usted y dispuestos a aprender. También saludamos a nuestro compañero Efraín Rodríguez Lechuga Billy en la producción, Brandon en controles técnicos, Jonathan en las computadoras, a todo el equipo de Portal Hidalgo, su servidor Salvador Mora. Como siempre, un gran gusto estar con todos ustedes y el nombre lo dice todo, amigos, la ciencia de la conciencia. Algo que nos mueve y estoy seguro que nos va a mover, doctor Odilon. Sí, muchas gracias. Bueno, se trata de recibir o de estar abiertos a este tipo de información en general. Si empezamos nosotros por estudiar, por analizar este término de la conciencia, la psicología, por ejemplo, nos dice en términos generales que es una forma o un conocimiento que el ser humano tiene de sí mismo y de su entorno. Es decir, qué tan consciente está de él y qué tan consciente está del entorno que lo rodea. La filosofía, por otro lado, la define como la capacidad de tener o de decidir ciertas acciones y de algún modo hacerse responsable de las consecuencias de acuerdo con los preceptos morales de bueno y malo, ¿no? Pero por otro lado está una definición que es un poquito más completa, en donde se nos dice que la conciencia es un estado cognitivo no abstracto, en donde los seres humanos tenemos la capacidad de interactuar y de interpretar los estímulos que nosotros podemos recibir de nuestro entorno, y obviamente que dependiendo de la conciencia que uno tenga, es obviamente la interpretación o la percepción que le vamos a dar a lo que nosotros estamos recibiendo. Es decir, este estado no abstracto es el punto importante. Les vamos a estar pasando unas diapositivas para que ustedes vean este tipo de definiciones. Y en nuestra primera imagen, ahí podemos ver donde se nos dice que es muy interesante que nosotros veamos con qué estado de conciencia percibo el mundo exterior. Es decir, aquí vemos 3 personas, pero podemos estar viendo, por ejemplo, una película determinada, y la misma película que estamos viendo, a lo mejor yo estoy llorando y ustedes no. Entonces, ¿con qué conciencia estoy viendo esa imagen o esas imágenes que estamos percibiendo? Es decir, ¿en qué me resuena esa información del exterior?
Muy interesante, doctor, y amigos, pues ustedes ya pueden constatar que realmente el programa del día de hoy va a ser, aparte de interesante, pues nos va a mover a la conciencia precisamente a profundidad, Francisco. Creo que hemos estado presentes en algunas conferencias con el doctor Odilon y estoy segurísimo de que esta noche va a ser una noche importante en cuanto a conocimiento. Y quería comentarle, doctor, precisamente esto, cómo es que como seres humanos, supuestamente nosotros nos expresamos y nos movemos en nuestro entorno a nivel consciente, se supone. Pero obviamente, por lo que he podido leer, entiendo que también el nivel inconsciente es todavía mucho más profundo, es mucho más amplio y hasta hay un nivel de desconocimiento de que precisamente no nos deja concientizarnos del inconsciente. Claro. Aquí la pregunta que tú haces es muy interesante. Para eso hemos agarrado este tema, porque nosotros generalmente usamos de un 3 a un 4 a un 5% de conciencia en algunas ocasiones, pero el otro 93, 94 o 95% de inconsciencia es obviamente de lo que nosotros ignoramos. Y he ahí la causa de muchos conflictos, de muchas situaciones contrastantes de nuestra vida, porque nosotros no hemos tornado consciente esa parte de nuestro inconsciente. Entonces necesitamos buscar ciertas herramientas para ir viendo cómo el inconsciente nos habla en la vida diaria, porque lo que nosotros estamos percibiendo en el mundo exterior es simplemente un reflejo de la información que existe en nosotros. Es decir, hay postulados, hay principios en donde se nos dice que no existe nada allá afuera, que lo que nosotros vemos afuera de nuestra realidad es simplemente nuestra propia percepción proyectada en un espejo. Y curiosamente, la neurología nos dice que nosotros aprendemos a través de las neuronas espejos que tenemos. Es decir, un niño aprende por imitación. Todo lo hemos aprendido a través de un espejo. Entonces, la persona que está frente a mí es el espejo que me viene a reflejar lo que yo estoy proyectando de esa información inconsciente. Y por ejemplo, también me viene a la mente, escuchándolo con suma atención, doctor, me imagino que tiene que ver y está relacionado cuando una frase muy común que todas las personas decimos: haz conciencia, sé consciente de esto, no tienes conciencia, y me imagino que está relacionado. Sí, por supuesto. Aquí lo interesante sería que ese porcentaje mínimo de conciencia que nosotros tenemos lo usamos para poder interrelacionarnos, claro está, pero lo que no vemos es que en esa interrelación hay mucho de nuestro inconsciente. Entonces, por eso la expresión que tú dices, haz conciencia, si yo quisiera hacer conciencia o crear conciencia, sería tomando conciencia del para qué estoy viviendo determinadas situaciones en mi vida particular. Por ejemplo, en la segunda diapositiva que les vamos a presentar ahorita, podemos tomar nosotros la vida de una manera determinista. Por ejemplo, este es un paradigma que se le atribuye a Newton, en donde se nos dice que lo que ocurre en nuestras vidas sucede por casualidad. Esa es una forma de percibir desde un punto de vista, llamémosle así, muy tajante, ¿no? O sea, vas a tener que vivir lo que tienes que vivir. O sea, el destino es inquebrantable, el destino es rígido, el destino no se puede mover. Por lo tanto, lo que ocurre en nuestras vidas sucede por casualidad. Eso es lo que dice el paradigma determinista newtoniano. El otro aspecto importante dice que la influencia en nuestro entorno es mínima, y por lo que la vida es algo que ocurre fuera de nosotros, y nosotros nos tenemos que adaptar a lo que estamos viviendo. El tercer punto dice, nuestros pensamientos se derivan de un cerebro que está hecho exclusivamente de materia. O sea, no tiene una constitución, no entra para nada la energía, todo está determinado, que el pensamiento procesa pensamientos porque los tiene que procesar, y estos pensamientos se derivan de un cerebro constituido de materia. El cuarto punto se trata de una concepción dual de la realidad que nos conlleva a una percepción de nosotros estamos separados de los demás. Es decir, aquí ya vemos 3 personas, pero tu vida nada tiene que ver con la mía, la de Francisco nada tiene que ver con la mía, y entonces esto es algo
que pues si les pasa algo a ustedes o si hay una guerra aquí en el país vecino, pues es rollo de los de allá arriba, ¿no? No es conflicto de nosotros. Esto es lo que dice el paradigma determinista. Entonces, no nos dan opción, estamos sujetos a todas las consecuencias de nuestra vida, y este paradigma, nuestros cuerpos, nuestras mentes están separadas y nuestra percepción no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. Esto es lo que dice el paradigma newtoniano, es decir, en donde desde el punto de vista de la material determinista, todo lo que pasa fuera de nosotros es casualidad, es circunstancial, y donde yo no tengo absolutamente nada que ver con lo que está pasando afuera. Este es el primer punto. Y el otro punto, en la tercera diapositiva que les presento, es distinto. Entonces aquí ya nos involucra. Este es un paradigma metafísico en donde todo tiene una razón de ser, en donde estamos involucrados con lo que pasa afuera, en donde nuestro mundo es un mundo que tiene una sincronía, en donde a veces, bueno, esto lo pueden vivir ustedes en su diario vivir, ustedes piensan en alguien y salen a la calle y se lo encuentran. O tú necesitas un pintor y de pronto llegas a la tienda y te encuentras a un amigo que va con otro amigo que es pintor y me dice, ¡oh, qué maravilla! ¿Sí? Entonces comenzamos a darnos cuenta a través de este paradigma metafísico que mi conciencia puede trabajar más allá de mi pensamiento. Que mi conciencia tiene un ámbito, llamémosle así, un ámbito indeterminado, que puede ampliarse en muchas cosas, que ya lo vamos a ver más adelantito en un video, y entonces mi conciencia se puede expandir. En el paradigma determinista, en donde todo lo que pasa me tiene que pasar, en donde yo no tengo que ver nada con lo que existe afuera, pues ahí no tengo opción. Pero en este otro paradigma, en el paradigma metafísico, aquí sí estamos involucrados con nuestra vida, estamos involucrados con nuestro entorno, estamos involucrados con lo que nos pasa, estamos involucrados con todo lo que está y tenemos la capacidad de crear. La conciencia tiene un poder extraordinario en donde nosotros podemos cambiar nuestra realidad. Y eso es a lo que trataremos de enfocarnos en esta noche, cómo nuestra conciencia se puede expandir. ¿Sí? Hay un científico que se llama David Bohm, en donde habla del orden implicado y del orden explicado, es decir, la conciencia se puede expandir hasta donde nosotros queramos, es infinita, y tiene una capacidad de crear enorme. La clave aquí es que nosotros aprendamos a usar nuestra conciencia de una forma objetiva. Y en base a ello, doctor, podemos decir que entonces este último paradigma que usted está mencionando puede ser el más indicado para todas las personas. Sería, pues, si tuviéramos la capacidad de elegir de una forma consciente, como la pregunta que tú hacías, si queremos tomar conciencia en un momento determinado de nuestra vida, entonces yo tengo que preguntarme ¿para qué vivo tantas situaciones económicas, de conflictos de pareja, de enfermedad? ¿Para qué vivo situaciones de carencia? ¿Sí? Entonces ya empiezo a enfocar, ya mi percepción la empiezo a dirigir de una manera más consciente y empiezo a ver que eso que está allá afuera es justamente lo que está aquí adentro de mí. Pero como decía aquí Francisco, ese 95% de inconsciencia que tenemos, que es un espacio oscuro en donde no podemos vernos, como no nos podemos ver a nosotros mismos, ¿sí? Aunque por aquí nuestro eslogan al principio que dice hombre, conócete a ti mismo, pues una forma de conocernos a nosotros mismos es precisamente observar lo que tengo enfrente. Mi pareja, mi esposa, es un excelentísimo espejo, es mi mejor maestro, para que yo pueda entender cómo soy, ¿sí? Si mi esposa está molesta, pues yo debo de entender que esa molestia de mi esposa es justamente el coraje que yo no expreso. Si mis niños están inquietos o no obedecen o no hablan, pues eso es un espejo que me tiene que llamar a mí a tomar conciencia de lo que yo estoy viviendo. Francisco. Doctor, entonces podemos decir que esta teoría más metafísica en realidad sería la evolución de este momento de la humanidad a precisamente al momento newtoniano, ¿no? O sea, en donde la forma de apreciar nuestro entorno era obviamente muy, muy diferente. Entonces, este nuevo paradigma que viene a suplantar al anterior puede ser la forma en la que el ser humano
evolucione en cuanto a su nivel de conciencia? Claro, claro, así es. De hecho, este paradigma metafísico nos otorga a nosotros, como lo pongo aquí en la tercera diapositiva, la máxima responsabilidad como creadores de nuestra propia vida. Y doctor, por último, antes de creo ir a un corte, Salvador, podemos también entender con esto que nos acaba usted de explicar, que precisamente como en alguna de sus conferencias lo hemos escuchado, la gente de la cual nos rodeamos es precisamente esta causa por la cual el universo, la vida, la conciencia superior o como le queramos llamar, pone ante nosotros cada uno de estos aspectos de nuestra vida que nosotros o no podemos o no queremos ver. Claro, claro, así es. Por ejemplo, nosotros en nuestro entorno, el entorno que yo vivo, si cambio la percepción de lo que yo veo, cambia mi universo. Esto lo decía Einstein. Einstein decía, si no te gusta el universo que ves, pues, sabe que no lo puedes cambiar. Pero si tú cambias tu percepción, puedes cambiar tu propio universo. Entonces puedo cambiar mi propio entorno. La clave simplemente es enfocar mi atención desde mi conciencia, ¿de acuerdo? Dentro de esa inteligencia propia de cada uno de nosotros. Entonces, si yo cambio la percepción, por ejemplo, conceptúo que mi mamá es alguien que nunca me ha querido, por ejemplo. O sea, yo siento que mi mamá no me quiere. Pero cuando me doy cuenta, por ejemplo, que mi madre fue abandonada por sus padres, cuando me doy cuenta que mi madre fue la hermana mayor de todos y que a pesar de que no tuvo papás, ella tuvo que mantener a sus hermanos, ¿sí? Que sus hermanos fueron realmente sus hijos, pues entonces yo entendería que mi mamá, la percepción de ella, del amor a su hijo, es una percepción de mucho sacrificio, que igual y lo hizo. Pero nosotros, como no hubo afecto, no hubo tocar, no hubo caricias, porque mamá siempre estuvo ocupada, ¿sí? Yo puedo percibir que mi mamá no me quiere. Es mi percepción, ¿de acuerdo? Y puedo yo desarrollar cierta emoción de rechazo o de soledad o de abandono de mi madre, que de la cual tengo que tomar conciencia, pero cuando yo integro esa información a mi inconsciente, ¿me explico? Entonces mi conciencia cambia y mi percepción de mi madre cambia. Y entonces ya entiendo que mi madre a lo mejor no me quiso como yo hubiera querido que me quisiera. No sé si me explique. E incluso ayer, doctor, me surgen también algunos, aparte de comentarios, preguntas. A veces usted menciona, considero algo muy importante. Los seres humanos decimos, en el mismo ejemplo que usted está mencionando, que bueno, quisiera que tal persona, en este caso X familiar o alguna persona cercana a cada quien, me quisiera de tal forma, y si no me quiere como yo quiero que me quiera, es que no me quiere. Claro. Y considero que normalmente si decimos eso, cada uno de nosotros podemos estar en un error. Porque tal vez esa persona, como usted bien lo dice, nos quiere, pero a su manera. Claro. Y si no nos quiere como nosotros queremos que nos quiera, no quiere decir que no nos quiera. Que nos quiera, claro. Es decir, entender que todo, si yo percibo que mi madre no me quiere, o que mi esposa no me quiere, o que en mi trabajo no me quieren, la pregunta sería, ¿cuál es el amor que no me doy a mí mismo? Exacto. Entonces, si yo empiezo por quererme a mí mismo, mi entorno va a cambiar. Doctor, como seres humanos tenemos muchos vicios y uno de ellos es el compararnos, ¿no? Claro. Y por ejemplo, esto en este mismo ejemplo que usted está dando de la persona que piensa que su mamá no lo quiere o su papá no lo quiere, por ejemplo, y se compara con otro de sus hermanos al cual sí siente él ve que esta atención es diferente para que con él. Entonces, estamos en este mismo supuesto, podemos pensar que el universo está poniendo también eso ante él para que él reconozca que. Claro, es el para qué vives tal circunstancia, el para qué vives tal situación. Por ejemplo, si tú vienes, esto es muy interesante porque si mi conciencia que se modela a través de mis creencias, ¿sí? Se modela de las creencias no solo mías, sino de las creencias de mis padres y de las creencias de los abuelos. Entonces, todo este tipo de información va almacenada. Nosotros tenemos una parte genética que es altura, color de pelo, tipo de ojos, caras, estructura ósea, lo que gustes. Esa es la parte genética. Pero hay una parte epigenética que esa es la circunstancia. Entonces, las circunstancias de mis ancestros tienden a repetirse en el porvenir de mi vida. Y yo tengo que plasmar esa información porque es una información que está en mí.
Tú tienes una situación que solucionar y te podemos dar 1000 consejos, pero tú te vas a tu casa y déjame consultar con la almohada, cierras los ojos y te metes a tu inconsciente. Y en el inconsciente está esa información, la decisión que han tomado otros por ti. Entonces a veces nosotros terminamos viviendo una vida que no es nuestra. Terminamos viviendo o tomando decisiones que otros han tomado. Y por eso se repiten este tipo de programas. Es decir, la genética y la epigenética generan cierto tipo de programas, y esos programas se sustentan por las creencias, y esas creencias generan las circunstancias de nuestra vida. Y en base a ello que bien menciona, doctor, podemos decir que precisamente yo creo que en cada persona está, que aparte que pueda traer todos esos antecedentes ancestrales, por así decirlo, en la epigenética, si alguien considera que puede ir mejorando, hasta cortando de tajo algunos tipos de situaciones, pues ahora sí que puede estar en cada quien. Porque me quedo pensando también en base a lo que usted comenta, y hago la pregunta también, doctor. Por ejemplo, si alguien no recibe un amor o un cariño, como quisiera, usted mencionó el aspecto, el ejemplo físico, ¿no? Los apapachos, etcétera. Obviamente no es necesariamente que esta persona no quiera a esta otra persona, pero ¿será necesario, doctor, el que esta persona reciba eso para sentirse querido, o que haga conciencia, como usted bien lo dice, para mejorar a sí mismo? Pero de hecho, lo que ya han hecho nuestros padres, pues ya no podemos regresar el tiempo. Pero entonces estoy teniendo un aprendizaje de un padre que no fue afectivo conmigo, que para mi la conciencia que tengo yo de percibir mi entorno, me faltó afecto. Entonces mi padre me está enseñando a mí, que es mi mejor maestro, me está enseñando a mí que yo debo de dar afecto a mis crías en este caso, ¿no? O sea, a mi descendencia. ¿Queda claro? Entonces es importante que ese aprendizaje que mi padre me está dando a mí es lo que yo debo de trascender en el punto de mi vida en el cual me encuentro. O sea, cuando yo sea padre, tengo que aprender a cuidar a mis hijos, tengo que aprenderles a darle afecto a mis hijos, y tengo que hacer y de integrar esa información que él me ha venido a dar a mí. Y aunque, como dice por ahí, el dar sin esperar recibir nada a cambio. No, pues obviamente un cariño de padre o de madre, eso exacto. Es así. Y me refiero aparte de padre, a veces entre pareja, ¿no? Porque claro. A veces dice, si no me quieres, no te quiero, y no va por ahí porque es un círculo vicioso, ¿no? Claro. Estamos, amigos, tocando el tema de la ciencia de la conciencia con el doctor Odilon González Hernández, aquí en Grado 33. Vamos a la siguiente pausa comercial, regresamos. Grado 33. Visite nuestro sitio www.portalhidalgo.com. Escucha usted la radio en Portal Hidalgo. Ileje Mayá ofrece a usted lectura de cartas españolas, tarot, limpias, para casa, negocios y personas, y todo cuanto necesita para armonizar su hogar. Velas, veladoras, inciensos, preparados, lociones, esencias, con carbón vegetal y figuras de la Santa Muerte, poderosos amuletos y más. Aleje envidias, evite desgracias, protéjase, atraiga clientes, aumente su atractivo, recupere la persona amada, llene su casa de prosperidad y suerte. Recuerde, solo en Ileje Mayá, Plaza Comercial Capuchinas, local 34, planta baja. José Chávez lo atenderá. ¿Quieres construir, ampliar o remodelar tu casa? ¿O quieres realizar algún proyecto de construcción? El arquitecto Salvador Mora es tu mejor opción. No lo pienses más y marca el teléfono celular 44 31 40 84 01, y todo un equipo de expertos en la construcción quedará a tus órdenes. Garantizamos tu satisfacción y todo a un excelente precio. Llámanos 44 31 40 84 01. Salvador Mora, Arquitectura. Elfo Producciones. Video y fotografía profesional. Pasarelas, 15 años, bodas, bautizos,
Cualquiera que sea tu evento social, estamos a tus órdenes. Tenemos paquetes que se ajustan a tu presupuesto. Renueva esas viejas cintas VHS o cualquier otro formato a archivo digital. Presupuesto sin compromiso 44 31 41 53 26 o al correo electrónico elfo7269@live.com.mx. En Elfo Producciones le damos vida a los recuerdos. El que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Grado 33. Un programa diferente, donde tratamos temas que nadie quiere tocar. Grado 33. Escúchanos de lunes a viernes de 21:30 a 22:30 horas en portalhidalgo.com. Grado 33. Mirando al cielo con los pies en la tierra. ¿Tienes la sensación de no estar solo, aunque te encuentres solo? ¿Percibes sombras en el lugar donde estás? ¿Escuchas ruidos extraños en tu casa como golpes en la pared? ¿Has sido testigo de algún fenómeno paranormal? ¿O crees que en tu casa habita algún fantasma? Llama al equipo de investigación de Grado 33 al teléfono 44 31 00 81 43 o déjanos tu mensaje por WhatsApp. El equipo de investigación de Grado 33 con gusto te atenderá. Te advierto, quien quiera que fueres, tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo afuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Grado 33. Continuamos. Regresamos, amigos, a Grado 33 y tenemos mensajes y saludos de Pancho Madrigal, Javier Díaz, Monse Cortés, Sandra Márquez Guzmán, Carolina Márquez, Javier Rodríguez, Obed Chávez, Mario Herrera, Cari Diseños, Berito Lamaga Aguilar, Rocío Ortiz, Silvia Barreda, Clara Nishimura, Lolín Rauda, Antonio Barraza desde Chicago, Teresita López, Janet Arévalo y Araceli Martínez. Un gran saludo y agradecimiento a todos ellos. Y pues, amigos, estamos tocando esta temática muy interesante, muy profunda, muy reflexiva, la ciencia de la conciencia, y qué mejor que sea con el experto, el doctor Odilon González Hernández. Y doctor, pues mencionamos en el bloque anterior, en base a lo que usted amablemente nos está pues mostrando, enseñando al respecto, y hay muchas situaciones también hasta familiares que este tipo de cuestiones pues están inherentes. Comentábamos en Tras Bambalinas, y continuando yo de manera lo que se estaba comentando, también a veces me quedo pensando, por ejemplo, ¿qué pasaría, doctor, en base a las tradiciones que tenemos, culturales, también de países, por nuestro país México, que es una tradición hasta cierto punto familiar muy, no quisiera decir la palabra cuadrada, pero sí muy estricta? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando en una familia desafortunadamente se dan, por ejemplo, las infidelidades? Y que en base a ello, sobre todo principalmente por el padre, y que tiene familia fuera del matrimonio, que hay medios hermanos, etcétera, ¿de qué manera se quiebra la familia, pero también de qué manera los miembros de estas familias pueden recuperarse? Muy bien. Como quisiera en el programa hablar un poquito de esta parte científica, en esta diapositiva que vamos a presentar ahora en este momento, es un estudio de un experto, que es un hombre extraordinario, científico extraordinario, conocido con el nombre de Rupert Sheldrake. Este científico es un doctor, es una eminencia que estudió en la Universidad de Cambridge y estudió filosofía en Harvard y se doctoró en bioquímica en Cambridge. Y él tiene una tesis que es muy interesante para
darle a nuestra audiencia un poquito de ciencia y luego enfocamos esta parte porque aquí claro, cae muy bien. Entonces, este hombre habla acerca de los campos mórficos. Es decir, él dice, por ejemplo, en su teoría de la morfogénesis o de la parte de los campos morfogenéticos, nos dice, por ejemplo, cómo hay una información metida en un campo de energía en donde es una información que ya viene a ser como una especie de patrón en los animales, en las plantas, etcétera. Hay una historia que a mí me gusta mucho. Por ejemplo, hay cierta lugar en el mundo donde una especie de ciervos comen una plantita que se llama acacia, ¿sí? Pero en cuanto la acacia siente que ya se está quedando sin hojas, se torna amargosa, ¿ok? Y entonces este ciervo deja de comer esa plantita y se retira a 400 metros. ¿Me explico? Aquí vienen dos cosas interesantes. ¿Cómo sabe la planta que tiene que empezar a cambiar su composición química? ¿Me explico? Porque ella sabe que si sigue permitiendo que los rayos del sol penetren, se seca o se muere, ¿de acuerdo? Pero el ciervito no se va a la planta de al lado, sino que se va a 400 metros, aproximadamente, pues por decir se aleja de la planta para ir a comer más plantas allá, porque en cuanto esta planta siente que el ciervo está comiéndole las hojas, esa información se pasa a la otra planta. Esto es un campo mórfico, ¿sí? Es decir, por ejemplo, aquí en Michoacán, pues tenemos la información de la visita de las mariposas, ¿no? Entonces hay una información ahí en ellas. Se dice que salen de Canadá, llega la 5ª generación aquí a los bosques de Michoacán, ¿no? Entonces ahí hay una información y de esa información hay muchísima. Este señor habla de estos campos morfogenéticos que también están dentro del clan del ser humano. Es decir, así como en una raza, por ejemplo, se sabe que los elefantes, como saben que se mueren porque les cortan el marfil, entonces de pronto los elefantes empiezan a no generar colmillos de marfil, ¿sí? Solo el 30% aproximadamente desarrolla colmillos de marfil. ¿Quién les dice a los elefantes que no produzcan marfil? Porque saben que los que van a matar son los que producen marfil. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, en nuestro clan familiar es exactamente igual. Nosotros tenemos una información, decía, epigenética de circunstancias pasadas, y regresando ahora a tu pregunta, si en mi clan familiar existe una información en donde mis antepasados tuvieron esas infidelidades, es una información que uno lleva y la proyectas en este punto. ¿Sí me estoy explicando? Podría ser, doctor, que mi pareja, esa que yo escogí, de forma epigenética, estoy escogiendo una pareja infiel. Es probable, pero porque ahora tú vienes a cumplir un programa inverso, en donde tuviste un padre infiel y ahora tú quieres reparar y quieres trascender, pero ahora resulta que vives la información a la inversa. Exacto. Es decir, vienes de una familia donde el varón era el libertino y resulta que tú tomas por esposa a una mujer libertina. Y puede ser ahí, doctor, que no sea ni una ni la otra, que ambos quieran reparar esa situación. Sí, y se repara. Es decir, eso es inconsciente. Eso es un programa inconsciente. Por eso les decía, imagínense una esfera papá, otra esfera mamá, dan a otra esfera que somos nosotros, y esta esfera que somos nosotros, ahí va la parte genética, que es nuestra estructura, nuestras características físicas, pero también va la parte epigenética. Y entonces, podemos cortar este círculo vicioso. Claro, siempre y cuando tomes conciencia. Y precisamente en esa conciencia, doctor, ¿cuál podría ser el origen de ese tipo de situaciones? Por ejemplo, la infidelidad. Por ejemplo, aquí en relación con la infidelidad, hay muchos factores, ¿eh? Por ejemplo, generalmente es la percepción que tienes de ti mismo, ¿sí? En relación, por ejemplo, a tu baja autoestima, en relación a la creencia de que hay que disfrutar la vida como sea. No me quiero pronunciar contra cualquier tipo de experiencia que cada quien quiera vivir. Simplemente me estoy refiriendo a que tenemos que tomar conciencia de nuestra inconsciencia para saber que lo que estoy haciendo es simplemente una información que ya se ha vivido. No sé si me expliqué. ¿Sí? O sea, es como factor de riesgo. Nuestra historia genética es como un factor de riesgo para cometer ciertos actos, y no es cosa de justificar los actos de nadie, pero creo, o sea, sí pueden determinar ciertos actos que, como bien lo platicamos al principio de la charla,
están dentro de ese 95% de inconsciencia. Tres cosas interesantes. Les voy a plantear un ejemplo diferente y luego ya lo acoplamos aquí. Hijo de padre alcohólico, ¿sí? Puede repetir el programa siendo alcohólico, ¿sí? Tratando de reparaciones, tratando de reparar la información de estos campos mórficos del papá alcohólico. ¿Me explico? Mi papá es alcohólico, yo soy alcohólico. Puedo también repararlo de otra manera, desde otra polaridad. Mi papá alcohólico, yo completamente abstemio. ¿Me explico? O sea, nada que ver con el alcohol. O puedo repararlo desde otro aspecto, en donde mi papá es alcohólico y yo tengo un bar. No tomo, pero tengo un bar. ¿Me explico? Entonces, eso es una información que hay que estar vinculado con esa parte del alcohol. Ahora, ¿de dónde nace todo este tipo de cuestiones? De la falta de afecto que está en la parte límbica de nuestro cerebro. Hay un centro límbico ahí en el hipotálamo que se nutre de afecto, pero cuando nosotros venimos de experiencia de falta de afecto, hay que agarrar una droga. Y hay el alcoholismo, y la drogadicción y un montón de cosas. En relación con la infidelidad, vengo de un padre infiel, pues yo tiendo a ser infiel, o vengo de un padre infiel, yo reparo siendo completamente un hombre muy cercano a la pareja. Por ejemplo, hay padres que a pesar de que son infieles salen de casa. Entonces, una mujer que tiene un papá que aparte de ser infiel y sale de casa, esa mujer se va a buscar a un hombre que siempre esté en casa y que sea completamente fiel. Porque tuvo un padre que fue completamente lo contrario. O sea, esto es cosa de tomar conciencia del programa. ¿Sí, doctor, en ese supuesto que usted nos menciona, ya nos marcó dos opciones. O sea, una es repetir el programa, otra es ir en contra completamente del programa. ¿Cuál sería una tercera? La tercera es, entre comillas, una parte neutra, en donde yo no me involucre, pero sigo siendo en la misma línea. Es decir, si el papá era alcohólico, yo tengo un bar. O sea, yo no tomo, pero pues estoy relacionado con el alcohol. ¿Y en el caso de la infidelidad, cuál sería ese? En el caso de la infidelidad, pues imagínate tú que eres un hombre muy fiel, pero participas en una casa de citas, por ejemplo. Sí. O regentea a una persona. O tú llevas, eres el chofer del patrón que también es completamente infiel. Te vinculas con ese tipo de información, ¿de acuerdo? Entonces, en la siguiente diapositiva, por ejemplo, esto es muy interesante para todos, para que vean esto de la parte científica. Los dogmas de la ciencia nos dicen, por ejemplo, que la naturaleza es mecánica, que las plantas son mecánicas, que los planetas son mecánicos y hasta que los seres humanos son mecánicos. No se equivoca aquí la ciencia, que nosotros somos unos robotitos repitiendo programas de nuestros ancestros, ¿no? También dice otro dogma supuesto de la ciencia, dice que la materia es inconsciente, que no hay conciencia en las estrellas, que no hay conciencia en las galaxias, que no hay conciencia en las plantas y que tampoco los animales tienen conciencia. También dice este dogma que las leyes de la naturaleza son fijas desde el Big Bang hasta nuestros días, que aquí voy a hacer ahorita una pequeña alusión a lo que es el Big Bang. Que la cantidad de materia siempre es la misma, que la naturaleza es irresoluta, que la evolución es irresoluta y que no tiene propósito alguno. Es decir, aquí estamos, aquí nacimos y aquí nos vamos a morir y no hay nada trascendente en la vida del ser humano. Otro dogma que es que la herencia es biológica y es completamente material, que las memorias de nosotros son almacenadas en el cerebro, que nuestra mente está en el cerebro, que los fenómenos psíquicos, por ejemplo, como la telepatía, es imposible, y yo les puedo demostrar la telepatía en este momento que tú piensas en alguien y te digo un mensaje. O sales de aquí, como decíamos al principio, y te lo encuentras ahí en la calle. ¿De acuerdo? Es un principio telepático. Y la otra es que la medicina mecanicista es únicamente la que funciona. Entonces aquí, por ejemplo, hay una mujer que se llama Annie Schuenberger, que está en la siguiente diapositiva, y esta mujer dice así: los duelos no hechos, las lágrimas no derramadas, los secretos de familia, las identificaciones inconscientes, las lealtades familiares invisibles, pesan sobre los hijos y sobre los descendientes. Repito, las lágrimas no derramadas, los secretos de familia. Esto es muy interesante. Yo conocí el caso de una niña como de 12 años de edad, estaba muy obesa y tenía diagnóstico de tiroides, ¿no? Sus tiroides estaban funcionando mal. Y entonces le comentaba yo a la señora que cuál era el secreto de su familia. Y entonces ella me comenta que
primero se queda asombrada, ¿no? Porque yo le hago esa pregunta, y entonces ella me dice que es curioso porque acaba de morir la suegra, y encontraron, cuando metieron una manita de chango ahí, encontraron un feto dentro de la tumba, ¿no? Y hay suposiciones de que había un hijo que había muerto que nunca habían dicho, ¿no? Entonces ese es un secreto. Entonces por eso los padres, en el momento que uno quiera, tiene que hablar con los hijos o los abuelos con nosotros y sacar toda esa información, porque esa información se va integrando en nuestro clan y podemos tener una directriz en las situaciones que yo llevo en mi vida, y puedo cambiar o tomar conciencia de las situaciones que yo voy a vivir. Y Jenny Sussenbergen, que es una de las mejores científicas en esta cuestión del transgeneracional, ella dice que todo lo que no se expresa con palabras tiende a expresarse con dolores. Y por ejemplo, en base a ello, doctor, también reflexionando sus palabras, y algo comentaba al principio del programa también, Francisco, ¿a qué se deberá, cuando tengo algunas hipótesis, pero el experto es usted, ¿a qué se deberá que algunas personas no saben otra forma de hablar, de expresarse, de comunicarse, que no sea gritando, que no sea explotando, o el otro extremo, que no simplemente no hablan? ¿A qué se deberá eso? Es información, todo eso es información. Vamos a ver. Imaginen por un momento dado un campo. Aquí, por ejemplo, que hay un campo cuántico. Es decir, el campo cuántico que hay aquí, que estamos emitiendo ondas de información hacia el exterior, y estas ondas de información están llegando a los receptores de los que nos escuchan o lo que se quede grabado ahí en la red. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que quiero que observemos es, hay tradiciones que dicen, por ejemplo, que el universo es como una malla. Pero no una malla de ilusión, que también se dice que el mundo es una ilusión, que es real. Pero sí, como una telaraña, ¿sí? Es una gran telaraña holográfica en donde todos nacimos de ahí. Es decir, esta información universal es nuestra propia conciencia que se desprende de ese campo, que hay un libro muy bonito de Lick McTaggart que se llama El Campo, que se lo recomiendo, es muy bueno ese libro, y entonces esa conciencia que nosotros somos, que somos una conciencia de tipo universal, que es conciencia con S, ¿sí? Se desprende nuestra conciencia, que es conciencia con C, ¿sí? Y esa pequeña parte de nuestra conciencia, que hablábamos que es un 3%, aquí estamos. Nosotros realmente tenemos un campo de probabilidades infinitas, ¿sí? Es decir, nuestra conciencia puede experimentar una gran cantidad de información, pero el problema es que nos hemos quedado atrapados en un pequeño porcentaje de conciencia, cuando realmente nuestro inconsciente lucha y pugna y nos empuja a que tomemos conciencia para que nuestra conciencia pueda crecer e integrarse con una conciencia de tipo universal. ¿De acuerdo? Entonces, esta pequeña parte de conciencia se cree el juego de la vida. Estamos completamente dormidos en este plano, y nosotros nos creemos que esto que vivimos es real. Entonces... ¿Y qué es lo único? Entonces, por ejemplo, tu pregunta, hay personas que hablan demasiado, o que gritan, o que se molestan, y hay personas que no dicen nada. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay información en donde el que habla mucho es porque los de atrás no dijeron nada. Esto lo pueden ver ustedes comúnmente. Por ejemplo, hay madres o padres que hablan demasiado y los hijos son muy callados. ¿Y por qué su hijo es tan callado? Pues hay que ver al papá, ¿no? Papá habla demasiado. O bien, hay personas que nunca dicen nada y se guardan absolutamente todo, porque es un mecanismo de defensa. Es decir, el sentido biológico de nuestra conducta, de nuestro comportamiento, tiene una razón de ser. Y el sentido biológico de nuestro inconsciente es preservar nuestra vida. Nosotros necesitamos vivir. Y hay quienes, su instinto de conservación les dice, habla para que sobrevivas. Y hay quienes su instinto de conservación les dice, guarda silencio, porque estás en peligro de muerte. Porque a alguien así le pasó. Por hablar mucho le quitaron la vida, y el otro por no hablar también le pasó lo mismo. Entonces hay una información ahí que uno tiene que tomar conciencia y llegar, lo que dice el Tao, al camino del medio, ¿no? Al camino del centro. Y le preguntaba esto, doctor, porque yo conozco a algunas personas así. Y a veces es difícil, por ejemplo, me imagino que muchas personas que nos están sintonizando pueden identificarse con su servidor en este momento, tratar con un tipo de personas que sean demasiado explosivos, demasiado hasta cierto punto, valga la expresión, intolerantes. ¿Qué es lo recomendable de cómo tratar
lo mejor posible, o mejor dicho, cómo es lo mejor posible tener un trato con estas personas? Por ejemplo, vamos a ver, si yo estoy en mi trabajo y tengo un jefe que es intolerante, pues primero me voy a preguntar qué relación tengo con mi papá. Porque el jefe de mi trabajo se vincula con el padre, el reflejo del patriarca de la casa, ¿no? Que es mi padre. Si yo no tuve una buena relación con mi padre, o tuve un padre que me ordenaba siempre, entonces yo me tengo que encontrar esa información en el entorno de mi vida. Y mi conciencia simplemente va a seguir los mismos pasos que otros han hecho. Entonces yo voy a... esto no hay casualidad aquí. ¿Sí? No son circunstancias. Nosotros necesitamos entender que somos los creadores de nuestra propia vida. Doctor, replanteando la pregunta que hizo Salvador, si esta relación la tengo precisamente con mi padre y hay esta intolerancia, ¿cómo yo puedo hacer que este transgenético pare ahí? Por ejemplo, ya tomé conciencia de que ese hombre que está ahí es el reflejo de mi padre. Es el propio espejo mío, que yo guardo odio hacia mi padre, entonces ese odio que tengo hacia mi padre lo proyecto en mi jefe, ¿de acuerdo? Y entonces mi jefe es intolerante conmigo. De la misma manera que siento que el jefe me odia, es el mismo odio que yo siento por mi padre. ¿Me estoy explicando? Ok. Ahora, ¿qué hacer? Primero integrar, aceptar esa información y después... Si ya tomo conciencia, entonces mi propia conciencia me va a brindar un mejor trabajo que me tendrá que aparecer. Y entonces sí, adiós jefe, ya aprendí, muchísimas gracias, Dios lo bendiga. Vámonos. Y si en este caso, doctor, no fuera el jefe, si no estoy hablando de personas cercanas, desde familiares o hasta pareja, ¿qué procede? Primero hay que tomar conciencia, ¿okay? Hay que aceptar la realidad, eso es importantísimo. O sea, algo me tiene que decir a mí, ¿sí? Es decir, si yo me estoy encontrando con una persona que continuamente me está lastimando, te puede lastimar una vez. No, está bien, te puede lastimar 2 veces, ok. Pero si ya te lastima 3 o 4, ya piénsalo, porque eso no es normal. Es decir, ¿para qué estás sufriendo una relación tóxica en ese sentido? O sea, lo más viable ahí es decir, ok, ya me enseñaste que no me quiero, bueno, muchas gracias, pero hasta aquí y nos vemos. Y bye. Y yo busco otro tipo de información. Esta información a mí es muy tóxica. Por lo tanto, yo tengo que buscar un camino donde mi conciencia sea orientada y aprenda de una mejor manera, porque ya me quiero. Como ya tomo conciencia de que este amigo me viene a proyectar que no me quiero, tengo que buscar yo un camino donde se me quiera un poquito más. En la medida que yo aprenda a quererme, voy a darme cuenta de que aquella persona no me quiere. Sí, pero lo que yo quiero que no se pierda el enfoque aquí es que nuestra conciencia es la que genera un campo de posibilidad infinita en donde ella misma actúa más allá de nuestro pensamiento. Y precisamente cuando no se hace esa conciencia que usted menciona, doctor, es que cada persona tendemos a volver a cometer esos mismos errores transgeneracionales, epigenéticos, y son círculos viciosos que pueden estar en nosotros o en nuestros descendientes hasta que nosotros mismos o alguno de ellos no lo corte de tajo. Así es. ¿No? Así es. Y bueno, amigos, estamos ya prácticamente en la parte final de este programa. Se nos ha ido como agua. Un tema sumamente interesante, como todos los que tratamos tanto en grado 33 y así también con el doctor Odilon González Hernández, la ciencia de la conciencia. Amigos, sabemos pues que están muy atentos, hemos tenido pues varios mensajes de muchas personas que están al pendiente aquí de las redes sociales y pues bueno, doctor, todavía nos faltan algunos minutos y pues también mi estimado Francisco, ya entrando a las conclusiones del día de hoy. Pues yo encantado de que haya aceptado esta invitación nuevamente, como le dije en el programa anterior, que esperamos poco a poco ir teniendo mucho más información de este tipo, porque creo que tanto a nosotros como a la gente que nos está escuchando nos puede precisamente crear esa conciencia necesaria para darnos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor. De mi parte, por ejemplo, yo me gustaría concluir de la siguiente forma, o sea, si nosotros aprendemos a tener una percepción consciente, un dato muy simple, sin juzgar. Tratemos de no juzgar la vida absolutamente de nadie. Entonces, cuando uno deja de juzgar, nuestra conciencia entra en otro nivel de percepción, cambia el nivel de percepción. Si nosotros no juzgamos al mundo, si nosotros no interpretamos al mundo, entonces obviamente el mundo que yo vea será completamente distinto, porque generalmente vemos el mundo que nosotros queremos ver.
¿De acuerdo? Y este mundo que nosotros queremos ver, que Wheeler decía que es un universo participativo en donde el observador crea justamente lo que él quiere ver. Entonces, a manera de conclusión, nosotros como observadores influimos mucho en el mundo que vemos. Si nosotros, por ejemplo, tendemos a ver muchas noticias de una información, no sé, de inseguridad o de catástrofe, entonces eso que estamos observando le damos una realidad. Y entonces somos parte de esa realidad. Cuando yo veo violencia, soy parte de esa violencia, porque mi conciencia está dirigida en esa dirección y creo. Es una proyección que se va reflejando. Claro, ¿no? pero entonces yo tengo que ver para qué me relaciono con esa violencia, para qué me relaciono con esa información. Por lo tanto, el mundo simplemente es una expresión de nuestro grado de conciencia. Ahora, termino rápido. Mi corazón o nuestro corazón tiene tiene un campo magnético impresionante que se conecta con el campo magnético de la Tierra. Por lo tanto, si mi corazón está recibiendo una información de incoherencia, es decir, tolero a un jefe que me lastima, tolero a un amigo o familiar que me lastima, tolero a no sé, una relación de carencia en mi vida, en donde yo me someto a mucha información, entonces mi corazón está recibiendo una información de incoherencia y esa información viaja por la sangre. Y al viajar por la sangre llega a todas las células de mi cuerpo y mi cuerpo comienza a resentir una frecuencia completamente diferente en donde yo voy a enfermar, por lo que yo estoy percibiendo. ¿Me explico? Y de ahí los síntomas de muchas de nuestras enfermedades. Pero si yo cambio la percepción, si yo tomo conciencia, entonces mi corazón entra en coherencia, ¿de acuerdo? Una coherencia emocional importantísima, y esa coherencia emocional me va a permitir que las células de mi cuerpo se curen, y si mi cuerpo está sano, el planeta está sano. Si mi cuerpo está sano, la sociedad está sana. Entonces, esta es la importancia de que nuestra conciencia sea dirigida de la manera más objetiva. Y un punto importantísimo aquí, por ejemplo, es el dejar de juzgar, el dejar de tener miedo, porque el miedo es irreal, el miedo no existe. Mi miedo, si yo tengo miedo, tú sientes mi miedo. Y esto lo ves en los animales, uno proyecta el miedo en un animal y el animal percibe el miedo y nos ataca, pero lo que nos ataca es el miedo del animal, porque él percibe nuestro miedo. Entonces, si yo trasciendo mi miedo, si yo trasciendo mis creencias, trasciendo mis juicios, mi conciencia tiene un enfoque completamente distinto. Algo con lo que usted quiera despedirse de nuestro público, doctor. Bueno, pues primero felicitar a las mujeres en este día. Hoy es el Día Internacional de la Mujer, y entender que nosotros somos el protagonista central de esta creación, y que de algún modo, si entramos por este camino de la coherencia emocional, si yo tomo conciencia de cómo son mi entorno, cómo son mis espejos, cómo manejo mi inteligencia emocional, y lo tomo de una manera más consciente, más objetiva, más coherente, entonces mi mundo cambia, mi universo cambia, y obviamente puedo tener una mayor interacción con los demás. Siempre es gratificante y una retroalimentación platicar y escucharlo, doctor. Le agradecemos muchísimo el que esté aquí y le reiteramos siempre la invitación. Las puertas de aquí están siempre abiertas. Y pues bueno, amigos, el tiempo, reitero, se nos va como agua. Quisiéramos que el programa durara mucho más tiempo. Y todo esto que se ha mencionado de parte del doctor Odilon, algo sumamente positivo que a todos nos enseña y que a todos nos hace reflexionar, y que estamos seguros les llegará a lo más profundo precisamente de sus conciencias en este programa especial de la ciencia de la conciencia. Hemos sido el doctor Odilon González Hernández, Francisco Espinosa, Efraín Rodríguez Lechuga en la producción, Brandon en los controles técnicos, Jonathan en las computadoras, todo el equipo de Portal Hidalgo. Su servidor Salvador Mora, un gran gusto estar con todos ustedes, amigos. Nos sintonizamos el día de mañana. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Por hoy, tus sentidos fueron alertados. Grado 33. Buenas noches. Nos vemos en una emisión más de Grado 33. Una producción de Efraín Rodríguez para Portal Hidalgo Radio.